En la lección de hoy vamos a trabajar los elementos de un rostro para que podamos más adelante dibujarlos sin problema alguno. Voy a utilizar lápiz HB y vamos a comenzar de esta manera. Antes de trabajar los elementos, sabemos que un rostro es de lo más complicado de trabajar porque desconocemos la forma correcta de poder resolverlos, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí con un trazo muy sencillo voy colocando los elementos de acuerdo a una estructura de unos cánones que ya existen, y de esta manera pues yo puedo resolverlo sin problema alguno, sin la necesidad de tener un modelo como base, ¿sí? Entonces realmente todo este proceso de trabajo, cuando vean ustedes, no sé, en videos o trabajos de personas, de artistas, y digan, pues qué difícil, ¿no? Qué complejidad poder resolverlo. Pues con estas lecciones no van a tener ninguna dificultad en que ustedes también puedan realizarlo. Claro, recordemos que en el dibujo, como en otras disciplinas artísticas, para dominarlas tenemos que estar practicando constantemente, ¿sí? Se necesita eso nada más, y con esa disciplina de la constancia, del trabajo continuo. Obviamente al principio van a haber errores, al principio no nos van a salir como quisiéramos, pero al final de cuentas vamos a poder hacerlo. Les repito, lo hice sin modelo de referencia. Obviamente si usamos algunas imágenes, pues los dibujos pueden ir mejorando en muchos aspectos. Solamente quería que entendieran que con la práctica se puede realizar todo esto. Para poder entender toda la estructura de un rostro y que se nos facilite, es importante trabajar cada uno de los elementos que lo componen. Así que vamos a comenzar a trabajar con los ojos. Recuerdo a los cánones griegos, en los rostros de perfección, tenemos las medidas que entre un ojo y otro ojo el espacio es de un ojo. Entonces yo voy a dibujar aquí un rectángulo, ¿sí?, que simula el ojo. Entonces lo que voy a hacer es prolongar, ¿sí?, 2 veces más, y de esta manera yo tengo mi estructura para situar los dos ojos. Ahora bien, como se compone un ojo, vamos a trabajar el lagrimal. Lo vamos a colocar abajo de la mitad, ¿sí?, y en la parte extrema, ese sí quedaría la mitad. Vamos a trabajar aquí unas líneas de eje y ya continuamos. Estas es las formas básicas, porque va a depender también de cuando tengamos un modelo que tenemos que resolver a partir de las facciones de esa persona, ¿no? También dependiendo de la edad, dependiendo de la raza, también va a haber muchas variaciones para que estas formas se vayan modificando. Pero esto es lo básico, entender esta curva como las pestañas superiores, esta forma
que marque el lagrimal y esta curva que se inserta en esta miren cómo se llega a pegar de las líneas inferiores. En el caso de esta, ya resolví ambos. En el caso de las pestañas superiores se resuelven con una línea más gruesa que la inferior, ¿sí? Y ya dependiendo del realismo que le queramos dar, o también si es hombre o mujer, pues entonces ya trazamos aquí las pestañas. Hay que tener cuidado de cómo va la inclinación, ¿no? Por ejemplo, estas se van inclinadas hacia afuera y estas hacia adentro. Son pequeñas curvitas y aquí hay que tener cuidado para tener realismo de no hacerlas rectas y como que todas parejitas para que no parezcan patas de araña, ¿sí? Porque por regular muchas veces se hace esto, ¿no? ¿Sí? Y eso pues ya hace que el dibujo se vea raro. También las pestañas tienen un grosor, aquí lo voy a hacer, que van de gruesas y en los extremos se hacen delgaditas. Ok, entonces eso de tomar en cuenta, pues ya nada más vamos ubicándolas, unas más largas, unas más cortas, también eso le va a dar unas más pegaditas, unas más separadas, pero siempre siguiendo ese orden y esta forma para evitar que se vea raro. Este es, les digo, en el caso de la mujer. En el caso del hombre también pueden ir más que eso, serían más sutiles. En las pestañas inferiores, sí, aquí vamos a trabajar un pequeño espacio, observen, sí, y eso nos va a ayudar a colocar las inferiores. Hay un pequeño huequito ahí y solamente hacemos igual las curvas. Tener cuidado de no hacer esto, ¿no? Son curvas como estas, pero más cortitas. ¿Sí? Y ya está. Las cortitas, ya nada más vamos colocando. Bien, aquí en medio, en la pupila, o el iris más bien, ya van colocadas acá en el centro y va a depender mucho de la expresión que queramos trabajar. Un error también que cometemos es que ya que tenemos esto, dibujamos completamente el círculo y eso hace que tenga una expresión bien rara, que les repito, puede ser que si queremos esa expresión pues es la forma correcta, pero es un error muy común. Entonces esto no se dibuja completamente, por regular se dibuja quizás 3/4 del círculo, ¿sí? Entonces acá vamos a colocar de esa forma. Ahí está. Vamos a trabajar el párpado superior, que es una paralela de esta forma. Ahí está. ¿Sí? Y ahora en el centro vamos a colocar la pupila. Es un punto negro y quizás podemos dejarle un pequeño brillito. Y ahora vamos a dar forma al iris, que va a depender también del color de los ojos de la persona y que puede variar para hacer la tonalidad correcta. Pero la forma son líneas que convergen. Sí, aquí lo voy a trazar de cómo sería o cómo van colocadas las líneas.
Ahí está, de esta manera. Y pues ahora solo vamos a partir de esto, a definir con pequeños trazos siguiendo este orden, ¿no? Aquí también voy a dejar una luz, un círculo. Por regular son brillos del entorno, pero eso nos va a ayudar a darle más realidad, más, que se vean más realistas, ¿no? Con más vida. Y siempre en la zona de arriba va a ser más oscuro que la zona de abajo. Primero voy a sombrear de oscuro a claro. Ya respeté ahí mis brillos, entonces de oscuro a claro. ¿Sí? Y ya lo único que hago es reforzar un poco de líneas con este tipo. Aquí básicamente no es para nada más para aprender a estructurar, ¿sí? Ya va a depender de ustedes que puedan buscar más referencias de cómo resolver ojos, darle más detalles, etc. Aquí es cómo se hace la estructura del ojo, ¿sí? Así ya tenemos los ojos y solamente resta no practicar un poco para dominar. Recuerden los errores que hay que evitar, o a veces estos rectángulos los hacemos muy anchos, ¿sí? Y eso hace que nosotros queramos trabajar de esta forma, pero ya nos quedan muy raros. O a veces los rectángulos pueden quedar muy cerrados, y también va a evitar, pues va a hacer que nuestro dibujo quede muy raros, ¿sí? Entonces, le digo, va a depender de la expresión, de la raza, etcétera, para poder, lo repito, va a depender de la expresión o la raza para resolver los detalles que uno quiere. Pero esta sería la forma correcta de dibujar los ojos. Ahora vamos a trabajar la nariz. Ahorita lo voy a hacer por separado. Voy a hacer acá abajo. La nariz se compone de unas líneas que son muy importantes. Primero vamos a trazar estas líneas para tener como la forma básica. Sobre esta línea vamos a trabajar dos, que sería como el puente de la nariz, ¿sí? Acá al final un círculo que sería la punta de la nariz. Acá dos curvas, que sería como las alas de la nariz, y sobre la línea unas curvas que marcarían las fosas nasales. Y obviamente aquí ya bajamos una curvita que sería el tabique. Entonces de esta manera nosotros ya tenemos resuelta la estructura de la nariz. Esta línea se va a pegar a las cejas, ¿ok? Y esta es la parte más clara. Nosotros, por ejemplo, aquí vamos a trabajar un poco de sombras para que vean cómo se va cómo se le va dando forma a partir de las luces y respetando la estructura. Ok, bien, esta es la forma correcta para hacerlo de manera más sencilla. Y pues recordemos otra vez, dependiendo de la raza, dependiendo de la edad, todo esto solamente se va modificando, pero es la estructura que nos va a servir para dibujarlo. ¿Dónde lo vamos a colocar? Trazamos aquí una línea, que es esta que hicimos al principio, y aquí en el lagrimal voy a marcar estas líneas para tener una medida del ojo a ese punto, y esa lo
prolongamos de la línea que marqué de lagrimal al final. Ok, y ahí tenemos ya esta línea. Ahora el ancho de la nariz, para que no me falle y sigamos con los cánones, bajamos el espacio que hay entre los ojos y ya repetimos estos pasos, ¿no? Las fosas nasales, el tabique, las alas, la punta, el puente. En este caso voy a marcarlo ahora de este lado, y es lo que les digo, que este se pega a la ceja, ¿no? Aunque las cejas están acá, que son más grandes que los ojos, y en esta en esta distancia del ojo aquí tiene una inclinación para resolver las cejas. Recordemos, igual acá, solamente hay que checar si son cejas de mujer, de hombre, etcétera, para darle también el espesor necesario. Ok, entonces aquí les digo, este se pega a la ceja, por lo consiguiente este también, pero no voy a trazar totalmente hasta acá, solamente voy a trazar una línea, tomando en cuenta que la luz va a venir así, y esta zona es donde va a tener sombra. Entonces aquí ya nada más voy colocando un poco de sombras, solo para ir entendiendo cómo se va moviendo cada elemento. Ya está. Ahora voy a hacer los labios por separado también, y ahorita vemos cómo se ensambla en el rostro. Para los labios vamos a trazar un rectángulo, vamos a dividir a la mitad, trazamos otra línea para dividir. Aquí vamos a trazar una curva. Si se dan cuenta, esta baja es muy pequeña, esta sube tantito y vuelve a bajar y vuelve a subir aquí para trazar la comisura de los labios, ¿sí? Es una línea que va así, ahí está. ¿Lo vieron? Ahora aquí trazamos otra curva y de acá vamos a darle forma al labio. Si se dan cuenta, es esto, y aquí una curvita que se parece mucho a la línea de en medio y se pega a la línea de las comisuras. Y aquí solamente es una línea que va a partir desde esta, es una línea curva sin tanto movimiento, ¿sí? Si se dan cuenta, solo es esto. Ahí está. Y para sombrear, como el labio aquí lo voy a dibujar de perfil, el labio superior tiene una inclinación, ya, por eso siempre, si se dan cuenta, es el que está más sombreado o más oscuro por esta inclinación, mientras que el labio inferior también tiene más brillos y es más claro porque tiene esta forma, es más redondo el labio inferior, y este huequito es el que está siempre debajo del labio porque ya se marca la barbilla. Entonces, si se dan cuenta, este labio inferior es más claro que el superior y tiene aquí un brillo en medio por su forma, que es más redondeada. Y podemos trabajar las texturas también. Lo voy a marcar aquí. Estas serían las formas correctas.
¿sí? Para entender cuando nosotros colocamos aquí la textura de los labios, siguiendo este orden, pero jugando con las distancias, el tamaño y el espacio entre ellos. Ahí está. También aquí podemos trabajar algunas. Les repito, eso ya depende de el ritmo que le quieran dar. Ahorita estamos trabajando estructuras. Ok, bien. Ahora, ¿dónde lo vamos a colocar? Vamos a bajar estas líneas que vienen del iris. Plomamos la línea y acá construimos nuestro rectángulo. Igual va a depender el ancho, dependiendo de la persona que estemos trabajando, ¿no? Ahorita solo son estructuras básicas. Ahí está. Entonces repetimos nada más la forma. ¿Sí? Colocar esta curva de acá, si se dan cuenta, está un poquito más adentro, nos va a ayudar también a que no se vea rara la boca. Ahí. Entonces ya nada más voy colocando mis sombras. ¿Sí? Recordando cómo sombreé esto con las líneas. Ahí está. Ahora aquí también este es un hueco. Hay que tener cuidado porque como es un hueco hay que ver dónde está de acuerdo a la posición. Si la luz está de este lado, como lo marqué aquí en la nariz, entonces de este lado marcamos la sombrita, porque es un huequito para darle bien el efecto. Y aquí si ya quedaría delgadita y ya se marcaría si queremos un poco de sombra acá. Bueno, pero este ya sería otra lección. Ahorita les repito, estábamos viendo la estructura de ensamblar los elementos del rostro. Repito nuevamente, vamos a hacerlo aquí. Construyo mis rectángulos. Recuerden que son 3 del mismo tamaño porque entre ojo y ojo hay un ojo. Está la medida de un ojo. Ok, ahí están mis rectángulos. Esta parte de abajo queda, el lagrimal queda más abajo y este extremo queda en medio. Bajamos, bueno, aquí voy a trabajar el centro para ubicar estos detalles, estos círculos del iris. Bajo aquí estas medidas, bueno, bajo estos espacios para hacer primero la nariz, el espacio de los ojos, y recuerden que de acá a este punto y hacia abajo ya tengo el largo de la nariz. Construyo a partir de las figuras que les comenté, que son círculos, curvas, líneas rectas, y aquí las cejas, que también en esta distancia tienen esa inclinación, para no dejar este ángulo en medio, ¿no? Que también son errores que se llegan a cometer al principio. Y ya estas líneas nos ayudan a ubicar la boca, los labios. Ahí está. Con esta estructura sencilla, nosotros vamos a dibujar un rostro
y que una vez dominado esta estructura, una vez dominado bien las formas, nosotros podemos dibujar si se requiere, sin la necesidad de tener o de usar un modelo de referencia. Y si usamos un modelo de referencia, pues estas formas las apegamos a nuestro dibujo y van a ver cómo de manera más fácil se va a resolver. Ya nos va a ser complejo. Ahorita vamos a hacer un ejemplo de eso. Antes de dibujar el rostro con nuestra referencia, vamos a trazar el último elemento, que son las orejas. Ahora, donde la forma de dibujar las orejas van a ser esta, las orejas de frente. Vamos a trabajar aquí dos líneas un poquito inclinadas y unos rectángulos. Siempre las orejas también son muy complicadas para dibujar, porque a veces no entendemos la estructura que lleva, y este nos va a servir para poderlo comprender, y así, aunque a veces por la luz o la sombra no se logre distinguir, nosotros sí vamos a poder resolverla, y así vamos a evitar que nuestros dibujos queden mal hechos. Ya que tenemos estas líneas, aquí hay una curva, miren cómo va a sobresalir del rectángulo, y aquí se va a unir nuevamente. Esto va a hacer que la parte de arriba quede más ancho, ¿sí? Y la parte de abajo más angosto. Ahora los cartílagos, vamos a hacer una línea que sea paralela de esta y se va a perder, o vamos a terminarlo en esta posición. Ahí está. Ahora en esta distancia, si se dan cuenta, es menos, más abajito del centro. Vamos a hacer estas curvas, que les repito, son parte del cartílago, el que le da la textura a la oreja. Y acá solamente trazamos estas sombritas. Va a variar mucho porque también las orejas no son iguales, pero en sí esta sería la forma en cómo se van a apoyar para resolver. Ahora, ¿dónde se ubican? Bueno, aquí mi dibujo ya no entra, así que voy a hacer uno nuevamente rápido para ver dónde se colocan las orejas también, y así ya no tengamos ese problema. Nos va a servir también para repasar la lección. Bueno, aquí voy a colocar los rectángulos que marcan los ojos. Aquí voy a variar un poquito también la forma del ojo que hice anteriormente. Voy a ir como detallando un poquito más. Bueno, aquí voy a hacer unos ojos quizás un poquito más, un rostro masculino, ¿sí? Que es lo que va a hacer que este rostro sí se vea como masculino y no femenino. Voy a evitar ponerle pestañas, quizás algunas muy sutiles. Las cejas son más gruesas, ¿sí? Entonces sabemos que los rasgos del hombre son más duros, ¿no? ¿Sí? Que sigo manejando las mismas estructuras que se usaron anteriormente, ¿sí?
Y también en el caso del hombre, si solo va a quedar como en este caso, que es pura línea sin luces, sombras y demás, pues entonces tampoco vamos que es el error que también se comete, no lo vamos a sombrear, solamente vamos a marcar un poco eh, unas líneas que definen la forma, que es la línea de en medio que separa los labios, esta línea que es la línea que marca el labio inferior, y con esta sombra recordemos que aquí empieza la barbilla, y que marcará el labio superior. Con esto ya resolvimos porque no estamos manejando luces y sombras. Si estuviéramos sombreando todo, entonces ya le metemos color, porque si ahorita le metemos el sombreado que manejé en la mujer, se va a ver como si tuviera los labios pintados. También eso es importante cuando trabajen luces y sombras. Y aquí voy a trabajar aquí el contorno del rostro. Y en la línea de los ojos y la línea de la nariz, ahí colocamos nuestros rectángulos. Esa es la forma, de acuerdo a los cánones, correcta de ubicarlos. Y ya solamente damos un poquito las formas que ya les expliqué anteriormente. Y ya está. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a construir la cabeza totalmente? Es de la siguiente forma: un círculo, un medio óvalo, trazamos nuestra diagonal, que es la línea del eje, y en medio de todo esto, o sea, en medio ya de esta forma ovoide, en medio vamos a trazar la línea de los ojos. En medio de esto, la línea de la nariz, y aquí la línea de los labios, pero los labios inferiores, esta. Ok, entonces de esta manera aquí dejamos un espacio, que es este, y construimos nuestros rectángulos. Recordemos las tres medidas. Recordemos que vamos a bajar, aquí ya tenemos nuestra línea, ya necesitamos tomar la medida de largo de la nariz, y encima la línea de la boca, y recordemos que acá la estructura de las orejas, y aquí en medio la frente, si es que tiene cabello. A esta distancia la barbilla, trabajamos esta diagonal para tener cuidado con el cuello. Ya también va a depender si es hombre o mujer, para ser más largo o más corto. Sí. Entonces, esta es la manera en cómo estructurar el rostro. Bien, vamos a trabajar con este retrato. Sí, como nos vamos a basar en las estructuras anteriores. Recordemos cómo vamos ensamblando cada elemento. Entonces, para empezar, vamos a dibujar. También ya vimos cómo hacer la estructura, ¿sí? Ahorita quizás no vamos a lograr el parecido, no es importante. Lo que necesitamos ahorita es que aprendan a estructurar primero, ¿sí? Ahí está. Voy a hacer con
con el 6B para que sea más, se vea más el proceso, ¿sí? Entonces recordemos, hicimos un círculo, hicimos un medio óvalo y de esta manera ya tenemos nuestra estructura. Vamos a dividir, recordemos, a la mitad de todo esto para la línea de los ojos, a la mitad para la línea de la nariz y a la mitad para la línea de la boca. Hay que observar aquí el espacio que se forma, la separación que hay entre el contorno y los ojos. Y voy a trazar mis rectángulos recordando que debe ser 3 medidas iguales. Hay que observar también el tipo de ojos, que son muy redondeados, muy alargados, muy delgados, etcétera. Eso va a ser importante, ¿sí? Entonces voy construyendo a partir de las lecciones anteriores, pero basándome en mi modelo. Entonces ya voy resolviendo, voy a ver cómo va la estructura, cómo se va construyendo el ojo, ¿sí? Hay que cuidar las medidas, y como aquí también ocupa la mitad, se ve a la mitad casi el iris, ¿no? Sí, las cejas están también casi a la medida, y recordemos esta inclinación que sí se está respetando. Sí, recordemos, van como un poquito gruesas, ¿sí? Y ahora ir con la nariz, vamos viendo las alas, las fosas que están más curviadas que las formas que se hizo anteriormente, y aquí el tabique es más delgado. Aquí se ve la punta de la nariz y se ve muy sutil el puente. Hay que identificarlo muy bien para que la nariz no quede rara. Eso es algo importante que hay que checar. Ahí se logra ver a partir de unas sombritas, de unos brillos, y ya tenemos esa forma. Ahora aquí en cuestión de la boca, bueno, aquí vamos a marcar estas comisuras, y aquí también es más recto, ¿sí? Recordemos que en el anterior era más marcado, aquí es más sutil, ¿sí? Ya tenemos aquí las comisuras, y trazamos el labio superior, y el labio inferior nada más marcamos ¿sí? Ahí está. Ahora vamos a trazar aquí el contorno del rostro, ¿sí? De acuerdo al modelo. La quijada está a la altura de la boca, aquí viene casi recto. La barbilla, también la forma está muy sí, marcar bien estas diagonales, y como les repetí a la vez pasada, la línea de la frente, ¿sí? El espacio y las orejas. Aquí también va a variar porque de acuerdo a si está en la cara viendo hacia arriba o hacia abajo, estas se van a ir moviendo. Entonces no siempre va a quedar, bueno, ahorita que estamos usando un modelo, no siempre va a quedar en la posición que sabemos que es entre ojo y nariz. Aquí está un poquito más arriba porque el rostro está levemente agachado. Aquí casi no se entiende, pero si recordamos el ejercicio, cómo resolverlo, pues ahí nos ayuda a que eso raro se convierta en algo con más precisión, y ya vamos a evitar que el dibujo se vea raro porque no. Entonces ya nada más colocamos el cabello, y de esta manera ya hemos logrado construir un rostro. Vamos a ubicar el cuello, ¿sí? Voy a meter aquí un poquito de detallitos,
Como les mencionaba, no es un retrato lo que estamos realizando ahorita, o sea, un retrato que se parezca, pero sí, de entender cómo se hace a partir de las estructuras que vimos, construir un rostro. Ok, entonces pues espero que en la próxima lección podamos profundizar un poco más ya con el trabajo y el estudio del rostro, ya para trabajar también algunas luces y sombras. Nos vemos en la próxima lección. Buen día.